Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de XXII edición del Premio Anual Transgenérico. Marta Durán se alza con el 22º Premio Anual Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. La Fundación para la Cultura Urbana hizo pública el pasado jueves 2 de febrero la decisión del jurado asignado para la 22ª edición de su Premio Anual Transgenérico. Los escritores Elena Cardona, Mariano Nava y Fidel Maguna, autor argentino ganador del premio en el año 2021, acompañados por el coordinador del certamen, Carlos Sandoval, y la gerente de la Fundación para la Cultura Urbana, Diajanid Hernández, realizaron la lectura del veredicto elaborado luego de evaluar 139 originales concursantes. El fallo afirma que el jurado decidió otorgar por unanimidad el galardón a la novela Ver morir a los perros, de la escritora trujillana Marta Durán, presentada con el seudónimo Miss West, por considerar que la obra retrata la realidad venezolana en su compleja dimensión, con un tono íntimo que trama indisolublemente lo personal y lo nacional, construyendo una atmósfera en la que confluyen el horror y la ternura. Inscrita en la tradición de la narrativa política latinoamericana, esta novela reformula los límites de esta tradición, expandiéndolos a un diálogo con la poesía venezolana de finales del siglo XX. A partir de la historia de un profesor universitario, el lector se introduce en un universo literario permeado por la condición política, económica y cultural de un país, pero sobre todo en una original propuesta estética de representación de lo real. La búsqueda del ser humano para hallar un sentido en medio de la sinrazón se despliega en Ver morir a los perros, una novela con pocos precedentes. La novela ganadora. En Ver morir a los perros, Marta Durán pinta un fresco sobre la realidad venezolana de los últimos años, en el que la condición humana del sujeto se ha degradado a niveles de supervivencia y en el que la pérdida del sentido de la vida deviene metáfora general de la obra. No se trata de una novela de tesis, ni mucho menos. Antes bien, el texto resalta una sentida exploración de la sensibilidad de unos personajes que, pese al tensado límite en que los ha puesto el destino, logran remontar los días y salvaguardar un resquicio de humanidad y decencia en medio del caos. Ambientada en Maracaibo, Venezuela, esta ciudad adquiere una presencia tan relevante en la novela que bien podríamos decir que se trata de un personaje más, el cuerpo en el que se inscriben todas las felicidades y penurias de una historia cruda, sensible e inolvidable. El concurso. El Premio Anual Transgenérico es un concurso dirigido a escritores en lengua española y tiene como propósito impulsar la creación literaria en cualquiera de sus géneros y promover todos los imaginarios, expresiones y fenómenos urbanos culturales. Es uno de los ejes fundamentales de la acción de la Fundación para la Cultura Urbana desde su creación en 2001. El premio consta de un monto en metálico que, a causa de la situación inflacionaria que se vive en Venezuela,
se definirá al momento de hacer la entrega. El galardón también contempla la publicación de la obra ganadora en la colección numerada de la Fundación para la Cultura Urbana. La lista de autores ganadores a lo largo del tiempo es larga, diversa, y afirma la importancia del certamen. María Antonieta Flores, Andrés Estamboli, Wilfredo Machado, Diego Bautista Urbaneja, Francisco Maciani, Sebastián de la Nuez, Paulette Silva Buregard, Pedro Enrique Rodríguez, Arturo Gutiérrez Plaza, Roberto Martínez Barris, Gina Saraceni, Jacqueline Goldberg, Gustavo Valle, Ricardo Ramírez, Roberto Echeto, Pedro Plaza Salvati, Alberto Hernández, Slavko Subsik, Crina Ber, Luis Carlos Azuaje y el escritor argentino Fidel Maguna. De este premio y con su ganadora hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Bueno, Sachenka, el premio anual transgenérico ha venido poco a poco consolidándose y adquiriendo una importancia, una resonancia, generando una expectativa importantísima entre todos los lectores que puedan haber en incluso el mundo hispanoamericano en general, porque en el concurso pueden participar personas de todas partes. Y particularmente desde hace unos 10 años, lo que ha ido predominando han sido propuestas ficcionales alrededor de la novela, cosas de autoficción o poemarios, y menos lo ensayístico, ¿no? Fíjate cómo además cada año los jurados han ido variando. Entonces, ahí hay una lectura muy interesante de la necesidad fabuladora que estamos teniendo desde hace algún tiempo y menos de que nos expliquen quiénes somos. Por ejemplo, en la década 2000-2010 hubo un énfasis furioso en indagar quiénes somos y en explorar quiénes hemos sido y por qué llegamos a donde llegamos, qué posibilidades de futuro tenemos o si estamos simplemente fregados. Pero ya en la década, a partir del 2011-2012, esto empieza a cambiar. Ya más que entender quién soy o quiénes somos como colectivo, es más fabular o explorar a partir de la palabra, de la duda, de la incertidumbre y de las posibilidades que la literatura puede ofrecer, quienes hemos venido siendo y brindándole al lector, pienso yo, incluso una experiencia de catarsis o de exploración libre de los horrores o también de los aciertos, alegrías y posibilidades de vidas paralelas. Eso en el caso de Venezuela, pero también extensivo a el venezolano fuera de Venezuela y también a un autor, ¿verdad?, como Magula, desde Argentina, y los recorridos que se plantea. Entonces el premio ha ido tomando nuevos caminos y que además se suele adecuar a la sensibilidad y las circunstancias de cada tiempo. Yo estoy ávido de leer esta novela de Marta, todo lo que se puede percibir de ella a partir del veredicto es magnífico y bueno, esperemos pronto poderla tener. Sí, claro, además un veredicto como este es hondamente invitador. Yo creo que no exagero al decir que antes estábamos pendientes los venezolanos del fallo del transgenérico, que además siempre ha propiciado bromas alrededor de su nombre y la comprensión de transgenérico. Y yo creo que eso ha ido mutando, y mutando para bien porque se ha ido ampliando el horizonte de quienes se interesan por el veredicto de este premio y, por supuesto, en leer la obra ganadora del mismo, ¿no? Yo recuerdo efectivamente que ahí ha habido unos giros interesantes
en cuanto a los ganadores. Evidentemente el año pasado, y lo conversamos aquí en Alfabeto del Mundo, que haya ganado Fidel Maguna, un escritor argentino, por primera vez, también, bueno, marcó un hito importante, porque también eso, habla de lo que yo estaba comentando, ¿no? Hay más voces que quieren sumarse a esta propuesta. Pero también siento que, si bien el transgenérico parece hablarnos mucho a los venezolanos, por razones obvias, también las distintas premiaciones de los últimos años, como bien menciona, hablan de un fenómeno, podríamos decir mundial, o bueno, global siempre es una palabra que da como para otras cosas, pero sí, un fenómeno mundial en relación a la literatura de ficción. La novela es reina siempre, la que más vende, lo que quieran, pero aquí vemos también que dentro de la que es la narrativa extensa, está la autoficción, está eso, la literatura del yo, que cada vez cobra más fuerza, donde también está una poesía que busca, yo diría que cada vez más un incilio. Estuvimos muy hacia afuera, mucha necesidad de estar hacia afuera, incluso en lo poético, y después la poesía te dice, epa, hay que volver a la casa interior o al castillo interior si nos ponemos místicos. Y sin embargo, las voces que han ido emergiendo en estos premios, muchos son autores, digamos, con carrera, otros quizá un poco más nobles, pero tienen la impronta de que yo siento que todas las obras, inclusive, bueno, que siempre recuerdo porque es alguien muy, muy, muy especial para mí, como Roberto Martínez, que es un trabajo de investigación, el tiempo hendido, tú en todos lo sientes una impronta del autor muy fuerte, se siente mucho la presencia, no la ausencia, sino la presencia de esa voz que nos quiere decir algo muy de sí mismo o muy íntimo. Vamos a ver qué pasa con esta novela, que por supuesto queremos leer, será publicada por supuesto por la Fundación, pero bueno, vamos a conocer también el proceso de llegar aquí. 139 originales, es una muestra importante para evaluar y para llegar además a un veredicto, y que no deja entonces de decirnos un veredicto unánime, todos de acuerdo, perfecto. Bueno, algo tiene que decirnos esta obra para que haya llegado ahí. Por eso nos los van a contar, o hablaremos un poco con la misma Marta, con el jurado y con la gerencia de la Fundación. ¿Con quién conversamos? Buenas tardes, Marta, Elena, Diajanida. Bienvenidas a Alfabeto del Mundo. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, nosotros felices, además de felicitarte, además. Por supuesto, Marta, felicitaciones. Gracias. Bueno. Encantada de estar con ustedes aquí y agradecida por la invitación, sobre todo. No, el gusto es nuestro, créeme. Bueno, fíjense, yo voy a comenzar con una pregunta bastante general, ¿verdad? Que por supuesto también te incluye, Marta, y es ¿cuál es la importancia que le otorgan ustedes al Premio Anual Transgenérico en el contexto cultural venezolano? Para la Fundación para la Cultura Urbana es una de sus actividades primordiales y esenciales de cada año, desde que se fundó, llevar adelante el Premio Anual Transgenérico. Cuando se fundó, obviamente no había, es decir, había otros premios, ¿no?, que estaban en el campo cultural venezolano, y este premio se unía a esa gama de oportunidades que tenían los autores para enviar sus textos a concursos. Por eso la naturaleza del premio se pensó así, transgenérico, era como su marca distintiva, es decir, pueden concursar todos los géneros, porque bueno, en aquel momento que había varios premios había que buscar distinguirse de alguna forma, pero hoy nosotros sabemos que es uno de los pocos premios
que siguen en pie en Venezuela, lo vemos por supuesto con profunda tristeza. Para nosotros sería mejor que hubiera más oportunidades para los autores, pero en vista de la reducción de ofertas de premios y concursos, bueno, se ha vuelto aún más importante para nosotros mantener el premio, entendiendo que el premio ha sido además una vitrina para voces nuevas y voces consagradas, y que precisamente le ha dado espacio a poesía, a novela, a ensayo, es decir, a diversos géneros y a voces distintas, incluyendo incluso el año pasado al primer extranjero que ganó el concurso, Fidel Magura, de Argentina, y bueno, o darle espacio a gente como Marta, que esta es su primera novela que va a poder ser editada. Entonces, bueno, la importancia del premio en este momento es esa, que no tenemos muchos espacios disponibles para que los escritores y los autores puedan concursar, puedan enviar sus manuscritos. Y bueno, es un premio con 22 años, allí ya incluso se está construyendo una suerte de canon del premio, y que habla también de la literatura venezolana. Magnífico. A ver, Elena. Aquí estoy, no estoy huyendo. No, me he quedado escuchando a Diajanida y por supuesto reflexionando como sobre mi relación con este premio. Primero vamos a decir como lectora y como escritora, y afortunadamente a partir de en esta edición en particular, la experiencia increíble y desafiante de haber sido parte del jurado, y pensaba precisamente en la importancia de tener un premio como este que está abierto a distintos géneros o a la posibilidad de cualquier género, e incluso la transgenericidad entre ellos, ¿no? Entonces eso lo hace un premio para mí desde siempre muy, muy tentador como escritor, como escritora en mi caso, y muy interesante como lectora y crítica, para tratar de avisorar, digamos, el horizonte escritural venezolano, pero que ya más recientemente ha dejado de ser exclusivamente venezolano para ser internacional, ¿no? Como ya lo sabemos. Entonces me parece que eso es aún más, que eso lo hace aún más único, si la expresión se permite, y que en las condiciones actuales de la vida en Venezuela y de la vida cultural punzante en Venezuela, resistente en Venezuela, es todavía más notable para mí la necesidad de mantener la constancia de este premio, y de que permanezca el premio en el tiempo, ¿no? Para seguir teniendo un espacio de discusión, diría yo, que es en efecto un espacio de encuentro de obras, incluso a veces, aunque sus autores no lo sepan, ¿no? De cómo van construyéndose allí un cierto corpus de la literatura reciente y de los procesos escriturales recientes, que puede ser repensado, y pienso, por ejemplo, en este caso, por los jurados, que ya nos estamos inventando oportunidades para hablar de las peculiaridades de revisar tantos manuscritos y de tan diversos géneros. Sí, bueno, fíjense que por ahí va mi pregunta, y después, por supuesto, que además Marta tendrá bastante que comentar. Yo les pregunto, bueno, fundamentalmente Elena, Dijanida, que recibieron la muestra, ¿qué nos pueden contar de la muestra de este año? Hablamos de 139 obras, que no es cualquier cosa. Y a Marta, por supuesto, después, bueno, no menos importante, que la impulsó a participar, por supuesto, ¿no? A ver qué nos cuentan primero los jurados y después Marta.
todo tuyo. Gracias. Bueno, yo sé que día sabía. La voz idónea es la de Elena porque fue el jurado. fue jurado, sí. Exacto. Tú acompañaste, Te voy. ¿cierto? Yo acompaño, exacto. Yo te iba a salvar de tener que decir la respuesta es tuya. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que, pues ya de por sí, ser jurado de un premio literario que tiene tanto tiempo y que es tan reconocido en el país, un premio al que, pues debo confesar, muchas veces tuve temor de enviar algún manuscrito porque nunca parecían que eran lo suficientemente acabado ya para ser leído en un premio como el Transgenérico. Aunque de vuelta tengo que decir que es un premio muy atractivo en términos de su diversidad interna, ¿no? Ujú. Y para mí ahora como jurado fue muy sorprendente, tengo que decirlo, no solo la convocatoria, la exigencia de tantos manuscritos, puede ser un poco abrumador o no se siente como, ¿cómo voy a llegar a esto y a darle la lectura que merece cada uno, por supuesto, ¿no? Porque Claro. ese es el compromiso, Claro. y el compromiso en el que estábamos todos en el jurado. Pero una de las cosas que me gustaría compartir, porque fue algo en lo que coincidimos los tres, fue en sorprendernos por la cantidad notablemente mayor de novelas, de manuscritos de novelas, Sí. en comparación con los otros géneros. No. Aunque Ok. hubo de ensayo y de poesía y de cuento, pensando como en nuestras propias experiencias como docentes e investigadores, editores, en el caso de Fidel, por ejemplo, comentamos que teníamos la intuición de que iba a haber más manuscritos de cuento, por ejemplo, y muchos más de poesía. Y nos Sí. sorprendimos, esperábamos que iba a ser una generación de manuscritos de poemarios y nos sorprendimos al encontrarnos con manuscritos que los había, pero digo, con mucho Claro. más cantidad de novelas, lo cual ya Qué nos bien. fue apuntando como no una decisión ni remotamente, porque eso fue un comentario que compartimos en las primeras reuniones, pero que respondía a nuestras primeras impresiones acerca Claro. de haber recibido la muestra, ¿no? Sí. Y que no podía eso, perdón creo que mi gato acaba de hacer algún desastre. No pasa nada. Y eso no respondía a ninguna actitud respecto al premio, simplemente a vamos a decir, un primer descubrimiento como lectores, ¿no? Que estaba orientando nuestra intuición hacia otro lugar. Y con esto tengo que decir que entonces todavía me podría parecer más competida la discusión entre las novelas, lo cual hacía muy difícil tomar decisiones porque nos íbamos preguntando cómo leer un poemario antes o después de una novela, antes o después de un libro de ensayo, Claro. qué actitud de lectura nos pide cada una de estas obras para darles el espacio y la escucha que requieren, Claro. que piden, que merecen, por supuesto, y no como contagiar tu ánimo para la siguiente, ¿no? Porque, bueno, todos acá somos lectores, sabemos Claro. que entramos en un cierto estado de ánimo para la lectura, Por y supuesto. por eso además entonces, con tantos manuscritos y de tan diversos géneros, exige otros tiempos y separaciones entre esas lecturas, ¿no? Claro. Así Como es. Claro que dejarse sí. reposar a veces entre Ujú. la lectura de un manuscrito de novela a uno de poesía o a uno de ensayo o a uno de cuentos para no contravenir lo que el manuscrito en sí mismo merece, ¿no? Sino poder no ir con una escucha de lector de poesía a leer novela, ¿no?
Ok. porque entonces a lo mejor no le vas a dar el lugar Claro. a lo que esa novela está pidiendo de sí misma. Entonces es como, no sé si esta metáfora sea demasiado injusta, pero es como cuando estás catando Ajá. algo, chocolate, vino, quesos, lo que quieras, frutas, y tienes Ok. que ir limpiando el paladar cada vez, Claro. ¿no? Sí. Y el gusto del olfato también, ¿no? Y entonces te hueles granos de café para limpiar el olfato y poder continuar hacia la siguiente muestra, ¿no? Entonces allí Fíjate, había un poco... querida Elena, que estamos aquí embelesados escuchándote, Sí. pero tenemos que hacer una pausa. Así también como para, ¿cómo es? Vamos a airear esto. No, Sí. vamos, Eso, ya. vamos a la pausa, retomamos contigo y después escuchamos a Marta para ver qué fue lo que la invitó pues a Así participar en el transgenérico. Unos minuticos y volvemos. Ya venimos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 22ª edición del Premio Anual Transgenérico. con quién conversamos? Con Marta Durán, Elena Cardona y Viajanida Hernández. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestras invitadas. Marta Durán nació en 1976 y es una escritora venezolana licenciada en Letras por la Universidad del Zulia. Cursó la maestría de Estudios Literarios en la Universidad Central de Venezuela y estudios en la Escuela de Fotografía Julio Bengoechea en Maracaibo. Participó en el taller de creación literaria dictado por Orlando Chirinos en la Universidad de los Andes 2004-2005 y en el taller de narrativa de Monte Ávila Editores 2006-2007. Fue finalista del concurso de autores inéditos de Monte Ávila Editores en 2007 con su libro Qué impertinente manera de volver, y participó en la 4ª Semana de la Nueva Narrativa Urbana en 2009. Elena Cardona es jurado del certamen. Actualmente es candidata a doctora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de California en Riverside. Es Magíster Scientiarum en Estudios Literarios, mención de honor por la Universidad Central de Venezuela. Fotógrafa formada en el Centro de Investigación y Estudios Fotográficos CIEF, con experiencia como investigadora, escritora y productora para medios audiovisuales. Como ensayista, ha publicado Dramaturgias del Mal, Conrad y Coppola, en 2007, Premio Ex Aequo de Ensayo por la Cinemateca Nacional 2005 y Entre Miradas, Visualidad e Imaginario Cinematográfico en la Narrativa Venezolana de la Modernidad, en 2009, trabajo por el cual la Academia Venezolana de la Lengua le otorgó el Premio de Literatura Andrés Bello en 2008. Desde un enfoque transdisciplinario, su trabajo como maestra, investigadora y fotógrafa transita entre la palabra y la imagen. Sus áreas de especialización incluyen semiótica visual, pedagogías críticas, filosofía política y estudios venezolanos, con énfasis en fotografía, poesía, cultura contemporánea, medios digitales y América Latina. En la actualidad, sus proyectos teóricos y creativos se centran principalmente en las relaciones entre memoria, experiencia y migración, la fotografía como un gesto de resistencia política y simbólica. Viajanida Hernández es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela y ha cursado la maestría en Estudios Literarios en la misma universidad. Hernández ha tenido cargos destacados en el papel literario del diario El Nacional, así como en el sistema de orquestas de Venezuela. Estudiosa de la crónica y el periodismo cultural, así como del campo cultural brasilero, actualmente es gerente general de la Fundación para la Cultura Urbana. Bueno, seguimos conversando aquí en esta tarde especial dedicada además al 22º Premio Anual Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. Nos quedamos con una imagen bellísima, Elena, de la cata y de la pausa también, ¿no? Y de la limpieza que debemos, darnos a nosotros mismos como lectores
ante tantas obras y ante la diversidad, para que creo que lo que más has destacado, y bueno, me corrige si no es así, es la importancia de hacerle justicia a cada manuscrito recibido, ¿no? Y por eso merece sus tiempos y su silencio. Exactamente, querida. Es que ese era uno de los grandes desafíos, darle la escucha y la atención, la lectura que cada manuscrito mereciera. Pero también debo decir que en ese proceso entonces se van decantando em, las resonancias de estas lecturas. Claro. Y eso es algo que quería apuntar porque fue muy, muy notable el hecho de que Ver morir a los perros Ujú. empezó a resonar entre nosotros individualmente de un modo que fue necesario compartir, fue Mm. necesario decirnos, mira, es que esta novela vuelve a mí y necesito conversarla y necesito volver a ella, terminarla. Y, y así, a pesar de lo difícil que fue llegar hasta el punto de la última selección, eh, luego hubo un momento en el que fue muy claro que la decisión era unánime, que estábamos todos muy convencidos de que era la novela que realmente como lectores nos había cautivado, que nos hacía querer seguir leyendo y sobre todo se había quedado en nosotros de maneras que nos pedía seguir, Mm. más allá de ya haber terminado la lectura, ¿no? Y Claro, eso es lo que uno quiere de un libro, ¿no? claro. Independientemente del género. Sí. Así Lo que es. uno quiere de un libro es terminar con la sensación de, oh, hubiera querido seguir leyendo, ¿no? Sí, De que guía. no se acabe nunca, de poderlo guardar y volver a él. Y eso es, yo creo, lo que todo lector va a encontrar en Ver morir a los perros. Y además que estamos, bueno, ya lo hemos dicho como cuántas veces, Ricardo, como muertos de ganas de leerlo. Yo sé que Así todavía es. tenemos que esperar días, Anida, lo sé, pero... Yo voy a empezar a presionar a Elías Pino por DM en Twitter a ver si logro algo. Créanme que la espera valdrá el tiempo que tenga que tomarse. Ya, bueno. yo lo sabemos. Ahora sí, mi querida Marta, bueno, que creo que es muy rico también escuchar, ¿no? La voz de un jurado, además acucioso, como es Elena, en todo. Y bueno, ahora contarnos tú como la otra cara, ¿no? Del cuento, la otra parte del cuento. ¿Qué te invita a ti a concursar con una novela? Las novelas, ¿no? Y En este concurso. Sí, bueno, tengo que confesar primero que desde que Elena está hablando tengo una sonrisa, que claro, menos mal que es radio y no se ve, pero es que nada más escucharla decir el título de la novela a mí me da una satisfacción enorme porque, bueno, es algo que vienes pensando desde hace muchísimo tiempo y bueno, es algo que conmueve mucho escucharlo, en mi caso, las palabras de Elena, que llegó tanto. Y bueno, ¿qué me mueve? Mira, también por lo que decía Elena sobre la diversidad en los géneros en cuanto a, bueno, pasan de poesía a cuento y después novela y todo esto, siempre tiene uno el temor porque, claro, es más amplio y yo creo que la dificultad es mayor, ¿no? Entonces, hay ese temor, obviamente, de que es más cuesta arriba, ¿no? Y es un concurso, además, al que yo le tengo muchísimo respeto, muchísimo cariño, además, justamente por ser de estos concursos que se han quedado y que están ahí y que son como, digamos, un faro, ¿no? Que va trazando un camino importante en la literatura venezolana pero bueno, ya sabemos, en una doble dirección, tanto para los lectores como para los escritores, porque como lector tú buscas digamos, esas obras que la Fundación, en este caso con el concurso transgenérico, es como, digamos, un aval importante, entonces, bueno, las buscas y nunca te decepcionan, la verdad, y bueno, como escritor, pues, qué más que la visibilidad, la oportunidad de que se conozca la obra, de que se publique, es importantísimo.
Entonces, las razones, pues muchísimas, muchísimas. Que se concrete tu proyecto, lo que suena como proyecto y que ya deja de ser proyecto cuando está en las manos de la gente, del lector. Ya cierras, pasas página, sí. Es un cierre importante. Y bueno, ya por supuesto, pues las palabras de Elena para mí son suficientes ya para... Me doy por servida. Magnífico, magnífico. Marta, yo quería aprovechar, ¿verdad?, este entusiasmo que tienes para indagar un poco más en ti como autora, ¿no? O sea, yo recuerdo a la Marta de el concurso de autores inéditos de Monte Ávila, y después te fuiste a España. ¿Y qué ha sido de Marta, la autora? Es decir, ¿cómo llegaste a esta novela? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Fue desesperante o fue placentero? ¿Fue una forma de catarsis? Cuéntanos un poco lo que fue ese proceso de escritura y de cómo llegar a esta novela que ha impactado tanto a estos jurados y que sé que va a remover y va a tocar muchísimo a los lectores. Sí. Bueno, yo creo que el proceso de construcción de una novela que parte desde que tienes pequeñas ideas que luego te das cuenta de que son parte de una idea mucho más grande, ¿no? Y que forman parte de un conjunto de cosas que quieres contar. Llegó un momento en que lo que quieres contar ya no tiene la consistencia ni la rapidez de un cuento, ¿no? Se te va escapando. Yo hice el taller de Monte Ávila y se publicó un libro de cuentos y seguí escribiendo cuentos. Okay. Pero llegó un momento, en que ya lo que se quiere contar supera un poco, digamos, las estructuras propias del cuento. Okay. Entonces, hay un momento muy largo, bueno, un tiempo bastante largo de anotar cosas, ¿no? Y documentarse. Entonces, porque sabes que ahí vas construyendo una cosa mayor, ¿no? Entonces, largo, digo, todavía estando en Venezuela, ya tenía la idea de un personaje, ¿no? Fue lo primero que se me vino, que se me ocurrió y que se mantuvo ahí muy claro, eso sí lo tenía clarísimo el personaje. Pero bueno, ya después se van acumulando experiencias, lecturas. Luego, en 2017, luego de un año muy difícil, el 2017 fue un año terrible en Venezuela y en Maracaibo, pues sí. Yo creo que se agravaban mucho las cosas porque las condiciones del clima son más fuertes, hay una cantidad de condiciones que se agravaron ahí y fue un año bastante difícil. Ahí también fui, digamos, como acumulando, ya no información, sino, digamos, sentimientos, ¿no? También se van acumulando percepciones, sensaciones. Entonces, todo eso ya, al venirnos a España en el 2017, a finales del 2017, pues pasas también por un periodo de adaptación, de trabajo, las necesidades, quieres cubrir lo básico, ¿no? Pero claro, durante todo ese tiempo, imagínate, hasta el 2020, que ya bastante largo, imagínate todo lo que acumulé. Bueno, que me senté y dije, ya está, ya me voy a sentar a escribir y bueno, yo creo que lo logré en relativamente poco tiempo, ¿no? Porque fueron unos meses, 7, 8 meses, y luego un proceso de revisión, claro. Y todo esto, ¿no? Pero a partir de ahí ya listo el manuscrito, ya obviamente se sabe que uno sigue corrigiendo
toda la vida. Entonces, el premio y la publicación es como ya está, Marta, para de corregir. Y ya le toca bueno, corregir a otro, en todo caso, ya puede toca. editar y trabajar, ¿no? Ya se entrega. Sí, exactamente, ya es otra cosa, sí. Es. Marta, ya que estamos hablando de estas Honduras, en el veredicto hacen énfasis en la importancia de Maracaibo como ciudad, como mucho más que paisaje, ¿no? No pretendo, porque además no he leído la novela, ni mucho menos, pero no puedo dejar de hacerme la pregunta, ¿no? ¿Por qué Maracaibo? ¿Por qué esa ciudad entonces como personaje? Un poco, como personaje. Y yo me coleo y me atrevo a, cuando termine Marta, pedirle a Diajanida quizás un comentario mínimo sobre esta importancia del hecho urbano, ¿no? En el contexto de la fundación, pero también a partir de su trabajo con la crónica y la ciudad. Adelante, Marta, primero. Sí, Maracaibo es una ciudad que yo estudié en Maracaibo letras. Yo soy de Trujillo, ¿no? Y cuando me gradué de bachiller, pues me fui a la Universidad del Zulia y ahí hice letras. Okay. A partir de ahí, pues la conexión con Maracaibo fue inmediata, ¿no? Es mi ciudad adoptiva. De hecho, me dicen de dónde eres y yo siempre digo Maracaibo, aunque mi acento es más andino, tiene un poco de todo, pero es lo primero que se me ocurre, Maracaibo, porque ciertamente es la primera ciudad que yo sentí como mía, porque quería estar ahí. Y además porque desde una hospitalidad y una calidez increíble. Entonces me formé ahí como lectora, me formé ahí, digamos, ahí crecí, ahí viví muchas cosas y me parece una ciudad extraordinaria. Y el cambio, yo luego me fui a Caracas, en el 2006 me fui a Caracas y en el 2010 volví a Maracaibo. Y el cambio de la ciudad para mí fue radical, fue un cambio increíble. Ya era otra ciudad. Y estando ahí, la ciudad fue cambiando muy rápidamente también. Entonces, es como cuando conoces a una persona que es muy alegre, que siempre está bromeando, que siempre está echando chistes, y un día la dejas de ver y de pronto la vuelves a ver y está en silencio todo el tiempo y está callada y se mira las manos y mira hacia el suelo. Entonces para mí fue como un choque muy fuerte porque además era mi ciudad, era mi ciudad. Y es una ciudad además que sí ha tenido presencia en la literatura, pero sobre todo en la poesía, desde la poesía. Sí, así es. En la novela no tanto. Entonces sí tenía esa imagen de hacer que Maracaibo fuera importantísima y tuviera un papel fundamental en la novela, porque un poco, no quisiera decir retratar, ni tampoco nada de denuncia, ¿no? Yo no quiero, o sea, nunca mi intención fue hacer ningún tipo de denuncia, ni mucho menos. Al contrario, o sea, no es que esté mal, sino que no era mi intención. No era lo tu que propósito, sí claro. Sí, lo que sí quería era establecer un diálogo en esa construcción de la ciudad que es Maracaibo, un poco enfrentándola con sus mitos, con sus miedos, con sus poetas, con las imágenes que recorrían, que básicamente era como yo me había adueñado de ella, ¿no? Desde su poesía y desde su geografía y todo lo que construye esa ciudad. No sé si quedó. Sí, no, sí, está bien, sí, bien, claro. yo creo. Sí, además, bueno, imagínate, me da en el corazón también. Yo también tengo un pedacito de por allá. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a Diajanida. Para un cierre aquí de esto, pregunta, propuesta, reflexión que te hace Ricardo. Yo lo que siento al escuchar a Marta es que
Marta nos da una Maracaibo, que es una mezcla de la Maracaibo que ella vivió, ¿no? La Maracaibo vivida, que por supuesto se tiene un componente emocional importante, y la Maracaibo que ella leyó, y leyó en una doble vía, leyó como habitante y leyó como lectora de los autores de esa ciudad. Y en ese sentido creo que es no solo un gesto, sino que la propuesta que hace Marta es sumamente valiosa por un lado y sumamente bonita también por el otro lado, ¿no? Conjugar esos imaginarios de la ciudad en su novela. Bueno, esas son las lecturas de la ciudad y las formas en que nos acercamos a la ciudad y que es el escenario además privilegiado de eso que llamamos vida moderna, ¿no? La mayoría de nosotros vivimos en ciudades, entonces, bueno, ¿cuáles son nuestras experiencias? ¿Cómo las vemos? ¿Cómo las sentimos? ¿Cómo las leemos? Bueno, seguramente en esta novela tendremos una muestra de eso, de una posible lectura y vivencia de Maracaibo, de muchas posibles además. Magnífico. Muchísimas gracias, Diajanida, Elena, Marta, por acompañarnos en la tarde de hoy. Quisiéramos como una hora más para seguir conversando tantas cosas, porque además ustedes tres son las personas idóneas para hablar infinito de esto. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Para nosotros. Gracias por la invitación. No, miren, esta gracias es su casa, Alfabeto del Mundo es su casa, celebramos con ustedes, agradecemos además la generosidad de cada una en darnos este tiempo. Y bueno, nada, entonces Ricardo, tú vas a fastidiar al doctor Pino entonces. Empiezo en lo que terminemos de grabar este programa. Necesitamos leerla. Un abrazo para cada una. Abrazo. Cuídense mucho, las queremos. Marta, te deseo todo el éxito del mundo y que te vuelvas súper famosa. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. A Elena, a Diajanida, a ti, a Francesca, a todos. Abrazos. Vale, abrazos. Abrazos. Abrazos para todos. Besos. La etiqueta Nuestra Literatura. Bueno, Sachenka, yo tengo que recomendar Ficciones Asesinas de Crina Ver, publicada por supuesto por la Fundación para la Cultura Urbana. Es una novela que a mí me entretuvo, me dio mucho gusto, mucho placer, me divertí y que está muy bien escrita. Yo agradezco muchísimo que Crina la haya presentado para el concurso. Yo también la leí, coincido contigo, Ficciones Asesinas, la disfruté desde la primera hasta la última página, me pareció una novela irreverente, una novela con un sentido del humor finísimo, que es el que hace falta además cuando justamente estás contando tragedias, ¿no? Pero bueno, yo soy tradicional y de los premios transgenéricos, así como nombré Tiempo Hendido, ¿no? de Roberto, Casa de Pisar Duro de Gina Saraceni es para mí un eterno, un ritornello, ¿no? Para decirlo en la propia Gina Saraceni. Es un poemario al que vuelvo infinitamente. Nunca me canso de él, siempre me dice algo. Creo que es un libro magnífico que debería estar en todas las bibliotecas. En el próximo encuentro. Eureka Artes Integradas. Y tendremos como invitado a Pablo Chacón. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa, @Alfabeto del Mundo en Instagram.
Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.